Muy bien, vamos a seguir con algo que comenzamos la semana pasada. Si recuerda, estuvimos hablando un poco de lo que era el contraste de esto del día de reposo, comparado a lo que es ahora el domingo, el día que ha sido, por decirlo así, establecido desde el comienzo de la iglesia. Y por toda la historia de la iglesia, este es el día que se ha escogido. Hablamos, ¿verdad?, cómo el día de reposo se había vuelto el día más estresante para los judíos. Pero también este día lo habían empezado a venerar de tal manera que incluso estuvieron dispuestos a matar al mismo Señor Jesús, porque a Él le había placido sanar en un día de reposo. Sin importar que el Señor les dijo, el día de reposo debería de ser un día donde se pudiesen deleitar. Amén. Ojalá y que nosotros todavía encontremos deleite cuando venimos a la casa del Señor. Ojalá eso debería de estar en nosotros. Pero mira qué cosa tan triste. Era tanta la hipocresía de estas personas que intentaron matar al Señor, no solamente una vez, porque había sanado a un paralítico, a uno de ellos mismos, un hermano de ellos. Pero había tanta hipocresía porque ese era descendencia de Abraham, así lo defendía. Pero ahora el Señor está ayudando a uno de ellos y le quieren quitar la vida al maestro. Mire cómo el Señor les responde. Les hace esta pregunta y les dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y la respuesta es de que todos en ese lugar sabían que si esto ocurría con ellos, lo menos que iban a pensar era en el día de reposo e iban a sacar su animal. Qué triste. Valoraban más la vida de un animal que la vida de uno de ellos, de su propia gente. Eran tan falsos, mire, su forma de ser, que en Marcos el Señor dice que los vio con tristeza y con dolor por la dureza de sus corazones. Qué triste, en verdad. Sin importarles a ellos que ya los profetas venían hablando en contra de esta hipocresía que había en estas personas. Isaías, o a través del profeta Isaías, el Señor lo dice. Oiga una sola parte de lo que dice Isaías en el capítulo 29. Dice: el temor de este pueblo, o sea, refiriéndose a ellos, hacia mí, dice, no es más que un mandamiento enseñado por hombres. ¿Verdad que hay mucho de eso en nuestros días? Buscamos a Dios, le servimos, pero ya solo se ha vuelto una costumbre, un mandamiento de hombre, un ritual. Oseas, en el capítulo 2, incluso levanta hasta juicios sobre ellos, y no era el único. Pero oiga lo que dice Oseas, ya lo hemos escuchado, capítulo 2, dice: pondré fin a todas sus celebraciones, sus fiestas anuales, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus festividades. En una, él dice: sus reuniones solemnes me han hastiado, ya no las quiero. Y aún dice: cuando levanten las manos y oren hacia mí, dice, yo no los voy a escuchar. Qué triste posición. Y si recuerda, esto del sábado era simplemente, era un don. Perdón, era un símbolo, un recordatorio de Dios cuando Él creó los cielos y la tierra.
Era un recordatorio de la creación perfecta de Dios. ¿Para qué? Para que de alguna manera la gente meditara, por así decirlo, en aquel paraíso que se había perdido. Y dijimos, ¿verdad?, que esto del día de reposo era significativo. Mire, porque en medio de toda la ley, aquella que ellos tenían que cumplir, en medio ahí el Señor pone este día de reposo. ¿Para qué? Para que de alguna manera ellos meditaran en medio de todo el esfuerzo que ahora supuestamente ellos tenían que hacer para poder ser bendecidos. En medio, por así decirlo, de todas las cosas que ahora tenían que hacer para ser salvos. En medio de eso, el Señor pone este día de reposo para que mediten de alguna manera en el verdadero reposo que un día va a venir. El reposo que a ellos mismos también se les había prometido. El reposo que existió allá en Edén, en el huerto del Edén. Era un mundo perfecto. No había ninguna de las preocupaciones que ahora nosotros enfrentamos todo el tiempo. Era perfecto. Qué lindo, amén. Y eso era lo que estaba esto señalando, pero eso era precisamente, era solo una señal. Era un símbolo que apuntaba a algo más grande, al descanso pleno que un día Dios iba a traer, amén, al ser humano, y lo hizo. ¿A través de quién? A través de Cristo. Ese era el asunto. El día entonces de reposo lo podemos ver de esta manera. Era para recordar de una manera perpetua a nuestro Dios como creador. Pero ahora, el domingo viene a traer un significado más profundo para nosotros. En un domingo nosotros recordamos, o se va a recordar perpetuamente a nuestro Señor, pero ahora como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Y eso es lo que debería de siempre motivarnos. Y es ahí donde ahora estamos. Es ahí donde ahora nos encontramos como iglesia. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, en verdad no va a encontrar ningún énfasis sobre guardar el día de reposo. Al contrario, en el Nuevo Testamento encontramos advertencias de no volver otra vez a aquellas cosas que ya se quedaron atrás. Oiga, Colosenses 2:8, lo hemos escuchado. Él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres. Saltamos al versículo 16, dice, y tampoco nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque estas cosas solo son, todas estas ceremonias, era solo una sombra de lo que había de venir. Y eso es lo lindo, amén, que ahora ya nosotros ya no necesitamos de todo este simbolismo. Ya no necesitamos de todas estas sombras. ¿Por qué? Porque podemos decir con toda confianza, bueno, si usted pertenece, que ahora nosotros tenemos la sustancia que es Cristo. Y qué hermoso caminar, amén, con el Señor, con esa seguridad. Ahora le digo algo como pastor, como hermano en Cristo. No se deje ya impresionar o engañar por personas diciéndonos que debemos de guardar o practicar estos rituales, sin importar que se hagan llamar rabís, o sin importar que sea una persona que conoce las tradiciones judías. Cristo ya vino y ya le puso fin a todas estas cosas. Todo esto quedó en el pasado, incluso el día de reposo.
Sí, todavía nosotros podemos recordar lo que ocurrió en ese día, en el séptimo día que el Señor descansó de su obra para contemplarla de que había sido algo bueno. Amén. Pero entonces sigue la pregunta, amén, ¿cómo nosotros llegamos a esto del domingo? Mire, algo que debemos de recordar es esto. La palabra del Señor dice que, hablando de Jesús mismo, dice que Él no vino a quebrantar la ley, ¿verdad que no? Dice, él lo dijo con sus palabras, yo no he venido a abrogar la ley. ¿Qué es eso? A invalidarla, a quitarle su valor. Al contrario, yo la he venido a poner al nivel que ella se merece. ¿Por qué? Porque hasta el momento los demás la tenían por el suelo. Y bueno, entonces dice, si el día de reposo, esto es lo que le quiero que entienda. Si en este día tan supuestamente sagrado, nuestro Señor Jesucristo, que es justo, Él realizó milagros y permitió tantas cosas en este día sin importar las tradiciones de estos hombres, y voy a añadir, llenos de hipocresía, era porque el Señor entendía que en ellos no había ningún pecado, ¿verdad que sí? Y Él lo hizo. Aún cuando lo confrontaban, Él no se excusó, Él no dijo, oh, perdónenme, estoy haciendo algo malo. Al contrario, Él defendió todo esto. Y vaya conmigo, por favor, ya hemos leído esto allá a Marcos capítulo 2. Vamos a leer solo los versículos 27 y 28. Ya hablamos un poco de los otros. Pero eso es lo que yo quiero que entienda. El Señor no trató de excusarse. Él seguía defendiendo su punto. Y aquí, como quien dice, Él lo viene a cerrar todo el asunto. ¿Lo tiene? Dice, y Él continuó diciéndoles, porque era una lucha. Dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Esta gente vivía esclavizados a ese día. ¡Qué triste! 28 dice, por tanto, yo, es lo que está diciendo, es Jesús hablando, yo, el Hijo de Dios, yo, Dios mismo, estoy diciendo que yo soy Señor del día de reposo. ¡Pum! Y se acabó. Pero como dijimos, desde el comienzo de la iglesia, de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, este fue el día que se escogió, donde la gente se ha venido reuniendo por todas partes. Es tan interesante y tan bonito esto que cuando usted empieza a investigar en el presente, hay lugares tan pequeñitos, tan rurales, tan remotos, sin las facilidades que nosotros tenemos, y ahí van en un domingo, rumbo a sus lugarcitos que le llaman iglesia, para ir a adorar al que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿cómo entonces es que sucede todo esto? Mire que antes, estoy hablando de nuestros días, esto de los domingos antes se respetaba tanto que incluso la mayor parte o casi todos los negocios los cerraban. En un domingo no había ningún deporte organizado. Casi todo eso lo hacían los sábados. Todas esas actividades las prohibían los domingos. ¿Por qué? Porque era un día que se tenía que dedicar al Señor. Ese es el día del Señor. Pero a medida, ¿verdad?, pasa el tiempo, como vamos viendo que las personas van cambiando. Ojo, no la palabra. La palabra sigue siendo la misma. Hasta donde yo recuerdo, yo creo que
Yo en mi persona he visto en los últimos 30 años cómo ha ido cambiando todo esto. E incluso esto es lo que he notado, el tiempo que nosotros le dedicamos al Señor, los minutos, voy a ponerlo así, de servicio han ido rebajando. No, y nos molestamos, ¿verdad? Cuando pasa los minutos designados. Ese predicador ya está hablando de demás. Nosotros en la iglesia nos reuníamos no una vez al día. Teníamos servicio por la mañana y después en la tarde, ahí estábamos. Hace unos meses estaba con unos líderes de una iglesia y estaban planificando su calendario de trabajo por el año de la iglesia. Y no me sorprendió, pero dije, qué triste, que uno de los eventos en el calendario tuvieron que cambiar el enfoque. ¿Por qué? Porque ese día era la celebración, como se llama, como dicen por ahí, del supertazón. Fútbol americano, ¿verdad? Para los que no hablan español. Super Bowl. Mira hasta dónde estaban, la cultura ha impactado. No, ese día hay que cambiarlo. Qué triste de veras. Ahora, estos cambios no son nuevos. Vienen afectando. Pero sea como sea, mis hermanos, la observancia no ha sido o no es ya en un sábado, sino que sigue siendo en un domingo. Eso es lo que viene a ser el nuevo pacto con nuestro Señor Jesús. Ya no vemos un sábado como a Dios solo como el creador o el legislador, sino que ahora vemos en un día como este a nuestro Señor como nuestro Salvador. Y mire, esto es lo que me llama la atención a mí cuando voy a la Escritura, que en verdad no es algo que ha sido obligatorio, que se ha dado por un mandato de la ley, sino que me llama la atención que la razón es por el montón de eventos que Dios en su soberanía permitió que ocurrieran en un día como hoy, en un domingo. Y eso es lo que yo quiero hacer con este mensaje. Simplemente quiero mencionar algunos eventos que ocurrieron en ese primer domingo después de que el Señor había sido crucificado. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Mateo en el capítulo 28, todo lo que está ocurriendo ahí es después del día de reposo. ¿Qué día es ese? El primer día de la semana, el domingo. Y dice, ya se sabe en la historia, dice que aquellas mujeres vinieron al sepulcro, traían sus especias para preparar el cuerpo del Señor. Para su sorpresa, dice la palabra, que hubo un gran terremoto. ¿Se acuerda de la historia? Cuando llegaron ahí, dice que vieron a un ser, un ángel, en verdad impresionante. Y dice que encontraron que ese ángel había quitado la piedra y él bien tranquilito sentado encima de ella, como que los estaba esperando. ¿Se recuerda la historia? La palabra dice de que los guardias por miedo a este ángel cayeron como muertos. Ellas asustadas, nos dice la palabra que el ángel no las trató de la misma manera, sino que las animó, las afirmó y les dijo, ustedes no teman. Podría poner ahí de que, porque ustedes no son como estos. Ustedes son alguien especial. Y las animó. Y entonces dice la palabra que el ángel las animó, las apresuró. ¿Para qué? Para que fueran a dar esta gran noticia que el Señor había resucitado en este día.
Maravillosa la historia. Cuando van de camino, dice la palabra que también el Señor se les apareció. Y cuando se les apareció, Él también las afirmó. Esto es lo que me gusta. El Señor Jesús también usa las mismas palabras y les dice, no teman. Oiga esto. Dice que ellas entonces vinieron, se le acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Muy importante. Y todo esto, mire, está sucediendo en un día que en el calendario judío nunca ha tenido ninguna importancia. Era un día especial. No hay algo en el calendario judío acerca de esto. Pero el Señor hace como a Él le place. Pero a cambio de los judíos, para el resto de la humanidad, sabiendo todo lo que había ocurrido, el entender que el Señor Jesús había resucitado de los muertos en un día como esto, ese día ya no volvía a ser el mismo. Eso es lo que yo quisiera, mis hermanos. No que idolatre el domingo, pero que sí entienda, amén, de que sigue siendo el día del Señor. Y si en la ley se conmemoraba a Dios como creador, pero y si ese día simplemente apuntaba a aquel Salvador que venía, es entonces menester que en este día que se celebre, amén, a ese Cristo, a ese Señor resucitado, ¿verdad que sí? Eso es lo que celebramos. Mire que un comentarista señala que ahí en Mateo 28:9, en ese mismo día fue un día para adorar, porque fue precisamente lo que estaban haciendo las mujeres. Fue un día de adoración. Lucas 24:5, me gusta que ahí el ángel les preguntó a los que llegaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esas mujeres, dice la palabra, que se acordaron en ese momento de las palabras de su maestro, que él ya lo había dicho. Juan en el capítulo 20 testifica, me gusta, dice, Juan dice que él iba con Pedro y con Juan después de que oyeron la noticia y corrieron hasta allá. No sé por qué, pero me encanta que dice que Juan llegó primero. Bueno, él escribió, ¿verdad? Estaba en mejores condiciones, no sé, pero él llegó primero, dice Juan, solo quiero aclarar eso. Pero dice que se maravillaron y para ellos también este día ya no fue igual. Ya no fue como cualquier día. Fue el día, mis hermanos, que ocurrió nuestra redención. Amén, fue el día que el Señor venció la muerte. Oiga esto, si usted no ha conocido al Señor, este es el día que el Señor quitó la condenación del infierno para aquellos que creen y se arrepienten. Eso es lo que ocurrió en este día. Bueno, en ese mismo día, como a 7 millas, me gustan esos detalles de la palabra, como unas 7 millas de Jerusalén, dice que iban 2 discípulos rumbo a una aldea llamada Emaús. Ahí está en el capítulo 24. Dice que el Señor se les aparece a estos 2 discípulos. El Señor actúa como que no sabe nada del asunto, porque dice que ellos no pudieron verlo porque sus ojos habían sido velados por el mismo Señor. Y ellos le cuentan al Señor todo lo sucedido. Me encanta que la reacción de ellos, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es más, hasta unas mujeres nos salieron por ahí de que en la madrugada, dice que fueron allá al sepulcro y ellas nos dijeron que no habían encontrado el cuerpo. Me gusta esto del Señor. Acuérdense, los tiene con los ojos velados, ¿verdad? ¿No están entendiendo? Me encanta que el Señor no viene y les dice, ¡tarán!
digan, yo soy. Soy Jesús. No. Sino que dice la palabra que el Señor los lleva los lleva a las Escrituras. Comenzando con Moisés y a través de los profetas, llevándolos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque jamás el Señor ha descartado la importancia del entendimiento bíblico. No quería que se fueran solo con la impresión, vimos a Jesús, sino que Él quería que entendieran de dónde venía eso. Y eso se volvió sólido para estos discípulos. Me preocupa que mucha persona ha venido a los caminos del Señor solo por algo que escuchó. Porque un día decidió y de ahí se acabó todo lo demás. El Señor los lleva a través de las Escrituras. Y me encanta que un escritor puso por ahí que en este mismo día también ocurrió el primer sermón dominical y fue de manera expositiva. El primer mensaje expositivo, verso por verso. Qué lindo, amén. Y a través de esa palabra, oiga qué maravilloso, dice que los ojos de aquellos dos discípulos fueron abiertos. Es maravilloso, mis hermanos. Y el día, mire que se sigue poniendo más interesante todavía. Dice la palabra que estos dos discípulos se van allá con los demás discípulos y les están contando todas las cosas que ocurrieron sin detener ningún detalle. Y en el versículo 36, de ahí de Lucas, creo, no sé si ya me extravié. En el versículo 36 dice que el Señor Jesús se aparece una vez más en medio de ellos. Y el Señor les dice, paz a vosotros. Imagínense la escena, ellos están reunidos, están encerrados. Y en medio de todo eso, el Señor se aparece así nada más. Y les dice, paz a vosotros. Y dice que el versículo 39, que como ellos estaban con gran miedo, dice que les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo soy, palpad, dice, y ved, porque un espíritu no tiene hueso y carne como yo lo tengo. Y para que no quedara dudas, dice la palabra que incluso hasta le dieron algo de comer. Le dieron algún pescado que estaba por ahí. La narrativa de Juan también se me hace muy interesante. El versículo 19, ahí en Juan capítulo 20, versículo 19. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, da ese mismo detalle, dice que estando las puertas cerradas, Jesús se les vuelve a aparecer. Y ya que ellos se regocijaron porque entendieron que ese era el Señor viene y les dice en el versículo 21, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y oiga esto, y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué maravilla, mis hermanos. En ese mismo domingo, el Señor los comisiona y al mismo tiempo les da un adelanto de aquello que Él había prometido. Les da el Espíritu Santo para capacitarlos ¿a qué? A predicar este evangelio. Amén. Mire que se sigue leyendo en el versículo 24. Tomás no se encontraba, no estaba ahí, no había venido al culto. Y dice que cuando llegó a la reunión, mira qué tremendo, hasta dónde llega la persona que no quiere creer. Su misma gente, los demás discípulos, le dijeron, nosotros lo vimos. Él habló con nosotros. Y Tomás dice la palabra que simplemente no creyó. Ahora, miren lo que ocurre
Es maravilloso que en el versículo 26 dice la palabra que 8 días después, ni más ni menos, 8 días después, dice que el Señor se les vuelve a aparecer y en ese día dice que ahí estaba Tomás. ¿Qué día es ese? 8 días después. En un domingo. Seguro, mis hermanos, si usted lee la historia, seguro que se habían reunido entre semana, obviamente, especialmente con todo lo que estaba ocurriendo. Se tenían que reunir, pero al menos la palabra no registra nada que ocurrió entre semana, sino que al Señor le plació volver a regresar un domingo y sigue dando el detalle que también las puertas estaban ¿qué? Cerradas. En verdad, así son nuestros corazones. Las puertas de nuestro corazón, si Dios no ha intervenido en él, siempre van a estar cerradas para Dios. ¿Entendió eso? Le comentaba a alguien hace poquito, las cosas de Dios, si Dios no ha intervenido en esa persona, le son locura. Y ojalá y entendieran las personas esto. Toda la naturaleza humana, un 100%, van a rechazar a Dios. De alguna manera, Dios tiene que abrir ese corazón. Y le damos gracias a Él, amén, porque un día fue lo que hizo con nosotros. Él abrió las puertas, Él se apareció. Ese día Tomás estuvo ahí y viene el Señor y le dice, pon tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Y le dice, no seáis incrédulos, sino creyentes. Me gusta a mí eso de ver a esas palabras del Señor Jesús a Tomás. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque al Señor Jesús le interesa que como hijos de Dios no nos reunamos en un lugar si dudamos de Él. Le interesa al Señor eso. Qué lindo. Que si nos vamos a reunir para adorar, que tengamos la confianza que estamos adorando a un Dios vivo, ¿verdad que sí? Cuando nosotros comprendemos eso, créame que Frank ni nadie necesitan de estarle diciendo a nosotros, adoren por favor, hermanos, please, dice Frank. Sino que hemos entendido que nuestro Dios es un Dios real. Amén. Y no es que esté negando hacer mi trabajo, pero tampoco necesitamos que nadie nos esté llamando, ¿verdad?, para venir a la casa del Señor. Debería de haber un agradecimiento de lo más profundo de nuestro corazón. El punto, mi hermano, es que este domingo de repente se convirtió en el día más especial para todo aquel que se llamaba cristiano. En ese día fue que nuestro Señor resucitó. En ese día fue de que el Antiguo Testamento empezó a tomar lugar, a tener sentido. Se empezó a cumplir todo lo que dijeron las profecías. Para los discípulos ahora entendieron que aquel evento de la cruz fue crucial y era necesario. Ahora en este día entendieron que aquella promesa del Espíritu Santo iba a ser real y que ellos iban a ser llenos de poder. En este día fue muy diferente aquel viernes cuando estaban agobiados y atemorizados y negando al Señor. Ahora en este día ellos querían conquistar al mundo entero. Mis hermanos, ese es el día que estamos nosotros. Debería de haber, amén, ese deseo. Es un día que en verdad vino a cambiar todo, incluso el significado de lo que es ser cristiano. ¿Por qué? Por todo este montón de eventos que ocurrieron. El amanecer de ese día literalmente vino a ser una nueva era. Esa es la era que estamos viviendo. Pero no termina ahí. Ya está como esos anuncios, ¿verdad? Güey, si llama ahora.
No termina ahí. Si nos vamos a Hechos en el capítulo 2, la Biblia dice de que esta gente estaba celebrando una fiesta judía, Pentecostés. Y ahí estaban los 120 juntos. Y de repente, dice que del cielo vino un estruendo, como de un viento violento que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas como fuego. Hello, no fuego real. Algo que parecía fuego. Y todos, dice la palabra, que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. Para proclamar las buenas nuevas. Me encanta que en ese instante Pedro se levanta y dice que empieza a dar un sermón que ha sido catalogado como uno de los mejores sermones de la historia. ¿Y por qué lo hizo sabroso ese sermón? Si usted analiza las notas de Pedro cuando él va predicando, extrae de Joel, extrae de los profetas, va llevando a la gente por el libro de los Salmos. Y al final dice la palabra que con aquel mensaje 3,000 se convirtieron al Señor. Tanta dureza en el corazón del hombre en el presente que tenemos que predicar 3,000 mensajes para que alguien se decida, o por lo menos para que alguien nos diga, lo voy a pensar. Y todo esto, mis hermanos, ocurrió ¿cuándo? En un domingo. Porque ese es Pentecostés, el día 50, después del día de reposo. Y no es que estas referencias tengan un significado mosaico. No es que tenemos que guardarlo por eso, sino porque Dios en este día lo llenó de grandes eventos que han venido a cambiar el significado de la misma historia, ¿verdad que sí? Vino a cambiar lo que era el significado de religión. Fue un día real. Así que mis hermanos, si yo le ruego algo, no dañe el domingo, queriéndole añadir cosas que no le pertenecen al domingo. O no lo dañe haciendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Dedíqueselo para honrar a aquel que un día murió por nosotros siendo pecadores. ¿Verdad que sí? Es un día de veras donde el alma puede ser refrescada cuando venimos a adorar al Señor. Es un día que puede ser refrescada cuando se nos abren las escrituras, al igual que aquellos que iban a Emaús, cuando dijeron, no sentías en tu corazón cómo nuestro corazón ardía cuando se nos abrieron las escrituras. Me da tanta tristeza de veras la indiferencia que en la iglesia hay, y hablo en general de la palabra del Señor. Estamos agradecidos, sea como sea, amén, que en este país todavía se nos está permitiendo adorar en un día como este. No lo quiero asustar, no sé cuánto va a durar, pero todavía lo tenemos. Amén. Y no es que en verdad en este día tengamos que ser más santos que los otros días. No es que en este día hay ciertas restricciones que no hay en los otros. Yo creo, como dijo un escritor, que en vez de preguntarnos qué es lo que no debo de hacer en un domingo, lo que deberíamos es meditar qué es lo que nuestro amor por Cristo nos impulsa a hacer. Porque al final, todo es lo que haya en su corazón. Porque donde usted esté, lo que más usted aprecia, el tesoro, dice el Señor, ahí va a estar ¿quién? Usted, y con todo lo que usted es. Amén. Déjeme terminar.
Definitivamente, mis hermanos, este día es un día muy especial. Es un día donde nosotros encontramos el deleite, el venir a adorar a nuestro Señor. En lo personal, es un día que también encontramos para poder habitar los hermanos juntos en armonía. Es un día para nosotros poder tener comunión con el pueblo de Dios. Amén. Mire, un comentarista señala que este día llegó a ser aún más precioso para la iglesia del Señor, porque incluso hasta obtuvo su propio nombre este día. ¿Sabe cuándo ocurrió eso? También en un domingo. Y eso fue allá en Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 9 para ser más exacto. Esto es cuando Juan, el apóstol Juan, nuestro amado hermano Juan, lo habían despatriado, lo habían echado fuera de su país, de su familia, de sus seres queridos, por la palabra del Señor y por su testimonio en Jesucristo. Y en ese día, mire qué tremendo, dice Juan, y yo estaba en el Espíritu. ¿En qué día? En el día del Señor. Ese fue el nombre que ahora obtuvo ese día. Y ahí en ese día dice la palabra que Juan tuvo una descripción divina de lo que es nuestro Señor Jesucristo. No aquella figura que ahora da lástima, del verdadero Hijo de Dios. Y mire qué maravilloso. Algunos piensan que este día del Señor se refiere a un día, al día del juicio, pero no aquí. ¿Por qué? Porque Juan no estaba experimentando el gran juicio final allá en la isla de Patmos. No le está hablando de este día. Es interesante que cuando Juan escribe, él escribe unos 30 o 40 años después del apóstol Pablo. Más o menos como el año 96 después de Cristo. Y ya para este tiempo, este primer día, ya no se conocía simplemente como cualquier día, sino que así se le llamaba, el día del Señor. Y hay pruebas, mire qué tremendo, que aún desde el siglo, hay pruebas aún del siglo segundo, que así era como se le llamaba a este día. Se había identificado como el día del Señor. Y si, mis hermanos, a través de toda la historia, de aquellos que han muerto por la causa de nuestro Señor Jesucristo, habían reconocido este día tan especial, ¿por qué nosotros hemos de cambiar su significado? ¿O por qué hemos de cambiar para aquello que Dios lo reservó? ¿Verdad que sí? Es maravilloso que en un día como este, el Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, le plació manifestarse ante Juan. Y entre muchas de las cosas o de las revelaciones que Juan recibió, también ese Señor le dijo Juan: he aquí, dice, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, esos son los que han pecado contra él. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice Juan: sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. En verdad mi oración es, mis hermanos, que ese día no nos vaya a sorprender. Me gustaría que fuera un domingo, me gustaría, pero por encima de todo, que no nos vaya a sorprender el día cuando el Señor se quiera manifestar. Amén.
Dios me lo bendiga, mis hermanos.